La fría indiferencia de un hombre rico hacia un niño de la calle iba a costarle más de lo que imaginaba. Días después, al llegar a su mansión, vio en las noticias algo que lo dejó paralizado. La cara del niño que había ignorado, y lo que descubrió a continuación cambió su vida para siempre. El rugido de los motores y el bullicio ensordecedor de la ciudad se mezclaban con cada paso que daba Héctor Valverde, quien avanzaba por la calle principal como si fuera un extranjero en su propio territorio. Su traje italiano, perfectamente ajustado, y sus zapatos de cuero negro brillaban intensamente. Una imagen de éxito que contrastaba drásticamente con el caos que lo rodeaba. El eco de los gritos y los claxones lo envolvía. Pero él seguía caminando, ajeno a todo, hasta que una voz lo sacó de su ensimismamiento. «Señor Valverde, señor Valverde». Con un suspiro de molestia, Héctor se giró lentamente. Era Clara, su asistente, que se acercaba corriendo, con la carpeta en mano y el rostro desbordado de ansiedad. «¿Qué pasa ahora, Clara? Sabes que detesto que me interrumpan cuando estoy a punto de almorzar», dijo Héctor, su tono cortante, mientras su mirada no dejaba de posarse en su reloj de oro, como si el tiempo fuera un enemigo al que debía vencer. Clara, jadeando, le entregó la carpeta, casi con desesperación. «Es urgente, señor. Son los contratos con Industrias Pérez. Necesitan su firma antes de las 3. Héctor, sin mirar los papeles, los hojeó con rapidez. No había tiempo para esperar. Pérez había insistido en que debía firmar antes de su vuelo. «Está bien», murmuró, sacando una pluma de su bolsillo. «Dame eso». Mientras firmaba de pie, apoyado en la pared de un edificio, un niño pequeño se acercó con pasos vacilantes. Su camiseta desgastada y los pantalones rotos hablaban de una vida dura. Los ojos del niño, grandes y suplicantes, miraban a Héctor y a Clara con una mezcla de miedo y esperanza. «Disculpen, ¿tienen algo de comer?», preguntó el niño, su voz tan suave que casi se perdió en el bullicio de la calle. Clara lo miró. Su rostro se suavizó, pero Héctor, que aún no había levantado la vista de los papeles, frunció el ceño. «No, no tenemos nada», dijo, la indiferencia en su voz cortante. «Vete de aquí, niño». Pero el niño no se movió. «Por favor, señor, no he comido en 2 días. Cualquier cosa me serviría», insistió con un temblor en su voz. Y Héctor, molesto, finalmente levantó la mirada, aunque su expresión seguía siendo dura y despectiva. «¿Acaso no me oyes? Te he dicho que no tenemos nada. Lárgate antes de que llame a la policía», dijo con frialdad. Clara, viendo el sufrimiento del niño, se giró hacia Héctor, su mirada cargada de reproche. «¿Y si le damos algo de dinero, señor? Tal vez pueda comprar algo para comer». Héctor la fulminó con la mirada, la irritación reflejada en cada línea de su rostro. «No lo entiendes, Clara. Si le damos dinero, nunca aprenderá a valerse por sí mismo. Probablemente lo usará para drogarse o emborracharse. Es un ciclo sin fin». El niño, con lágrimas en los ojos, retrocedió un paso, su rostro lleno de vergüenza. «Lo siento, señor. No quería molestar», murmuró, con la voz rota. Héctor sintió un atisbo de culpa, una punzada momentánea que rápidamente apagó, volviendo a concentrarse en la carpeta con determinación. «Escucha, chico», dijo, su voz más suave pero aún implacable. «La vida es dura. Tienes que aprender que el mundo no te debe nada. Si quieres comer, busca un trabajo. Limpia zapatos, vende periódicos
Haz algo útil. Clara no pudo aguantar más. Sacó un billete de su bolso y se lo entregó al niño con una expresión compasiva. «Toma, pequeño. Compra algo de comer», dijo con firmeza, aunque su corazón palpitaba por la contradicción de sus acciones. Héctor la miró con incredulidad, la desaprobación clara en su rostro. «Clara, ¿qué estás haciendo? Estás perpetuando la pobreza de este niño. No lo entiendes». «Lo siento, señor Valverde, pero no puedo quedarme de brazos cruzados», respondió Clara, desafiante, mientras el niño tomaba el billete con manos temblorosas. «Gracias, señora», dijo, su voz llena de gratitud y a la vez de desesperanza. «Que Dios la bendiga». Héctor resopló, observando cómo el niño se alejaba rápidamente, como si quisiera desaparecer de la escena. «Perfecto, Clara. Ahora tendremos a todos los mendigos de la ciudad siguiéndonos. ¿Eso es lo que quieres?», dijo con sarcasmo, pero en su voz se colaba algo de frustración contenida. Clara no se inmutó. «Prefiero eso a quedarme sin hacer nada mientras alguien está en necesidad». El niño, sintiendo la tensión entre los adultos, se alejó sin mirar atrás, pero Héctor lo observó en silencio, una mezcla de emociones contradictorias corriendo en su interior. Por un breve momento, algo en los ojos del niño le resultó extrañamente familiar, pero rápidamente desechó esa idea. «Volvamos a la oficina, Clara», dijo, la frialdad regresando a su tono. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Clara no pudo evitar expresar su desacuerdo. «Señor Valverde, con todo respeto, creo que fue demasiado duro con ese niño». Héctor se detuvo de golpe, su rostro helado, y la miró con intensidad. «Clara, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para mí?». «3 años, señor». «Entonces, deberías saber que no me gusta que cuestionen mis decisiones», dijo con una voz fría como el hielo. «Lo que hice fue por el bien de ese niño, aunque no lo entiendas ahora». Clara permaneció en silencio, su mirada fija en Héctor, llena de una firmeza que él no podía ignorar, aunque no dijera una palabra. Ambos caminaron en silencio, el aire tenso entre ellos. Al llegar frente a la torre de cristal donde se encontraba Corporación Valverde, Héctor se detuvo. «Clara, cancela el almuerzo con los inversionistas», dijo, su tono más suave de lo habitual. «No tengo hambre». «Por supuesto, señor», respondió ella sorprendida. «¿Te gustaría pedir algo para comer?», preguntó Clara. «No, gracias. Solo asegúrate de que no me molesten por un par de horas». En el ascensor, Héctor permaneció callado, sumido en sus pensamientos. Clara lo observaba de reojo, notando la preocupación en su rostro. Algo no estaba bien. Cuando llegaron a la oficina, Héctor cerró la puerta con un gesto seco y se desplomó en su sillón. La fachada del hombre de negocios se desvaneció por un momento, dejando al descubierto su tormento interno. «¿Qué me está pasando?», murmuró, frotándose las sienes. «Es solo otro niño de la calle. He visto cientos de ellos, pero algo de este encuentro me ha afectado». Recordó los ojos del niño, llenos de esperanza y dignidad. Fue su fortaleza lo que lo perturbó. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí, la ciudad parecía distante e inalcanzable. «¿Por qué debería sentirme culpable?», pensó, pero las palabras le sonaron vacías. Un recuerdo emergió, un joven recién llegado a la ciudad, luchando por encontrar su lugar.
recordó el hombre que le tendió una mano, y cómo ese acto cambió su vida. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensoñación. «El señor Pérez está en la línea. Señor Valverde. Dice que es urgente». Héctor sacudió la cabeza, despertando de su trance. «Sí, pásamelo», respondió, tomando el teléfono. Mientras escuchaba a su socio, su mente seguía en el niño. Debería haber hecho algo más. Colgó el teléfono y se quedó mirando la ciudad a través de la ventana. La imagen del niño seguía en su mente. La tarde pasó entre reuniones y llamadas, pero nada le quitaba el peso de la mañana. Cerca de las 7, cuando los empleados ya se habían ido, Clara entró. «¿Necesita algo más antes de que me vaya?» Héctor levantó la vista. «No, puedes irte». Clara, vacilante, dio un paso atrás. «Mi hermano pasó por algo similar cuando era niño. Si no hubiera sido por la ayuda de extraños, no sé dónde estaría ahora». Héctor la miró. Sorprendió por su confesión. «A veces, un pequeño gesto puede cambiar una vida», dijo Clara. Las palabras de Clara quedaron resonando en su mente. «Lo tendré en cuenta», respondió, con su voz grave. Cuando Clara se fue, Héctor permaneció solo, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Tomó el teléfono y tras un momento de duda, marcó un número. «Lucelia, soy Héctor. ¿Recuerdas la fundación para niños de la calle de la que me hablaste? Creo que es hora de hacer algo al respecto». Mientras Héctor hablaba con su vieja amiga sobre proyectos benéficos, algo dentro de él comenzó a moverse, aunque no sabía si era un cambio profundo o solo el inicio de algo más grande. Al colgar el teléfono, se quedó mirando la ciudad desde su ventana, el bullicio de las calles lejanas e indiferentes. En algún rincón de esa gran urbe, un niño con unos ojos que le resultaban extrañamente familiares luchaba por sobrevivir. A pesar de su aparente frialdad, Héctor no podía quitarse la imagen de ese niño de la cabeza. Esa noche, cuando apagó las luces en su oficina, se hizo una promesa, una que ni él mismo esperaba. «Mañana intentaré hacer algo mejor». A la mañana siguiente, Héctor despertó con una sensación de incomodidad persistente. El niño, en el encuentro, seguía acechando sus pensamientos. Decidió vestirse sin mucha conciencia, eligiendo un traje gris que coincidía con el ánimo sombrío que le invadía. Mientras desayunaba en solitario, Carmen, su ama de llaves, se acercó con una taza de café y no pudo evitar notar la preocupación en su rostro. «¿Está usted bien, señor Valverde?», preguntó con suavidad. Héctor levantó la vista, pero no tenía fuerzas para fingir. «Sí, Carmen. Solo pensativo». Ella insistió, preocupada. «Hace tiempo que no lo veo así». Héctor suspiró, dejando escapar una pregunta que ni él había planeado hacer. ¿Alguna vez te has preguntado si tomamos las decisiones correctas en la vida, Carmen? Carmen lo miró sorprendida. «Todos nos lo preguntamos, señor, en algún momento». «¿Es eso lo que soy ahora?», pensó Héctor sin poder evitar la sensación de estar perdiendo el control sobre su propia vida. Esa mañana, decidió caminar a su oficina. En lugar de ser conducido en su auto, eligió caminar por las calles, algo que no hacía en años. Las caras que pasaban a su alrededor, las prisas y la indiferencia, le parecían diferentes.
Ahora se preguntaba cuántas vidas, cuántas luchas no veía antes, cuántos momentos se desvanecían sin ser reconocidos. De repente, una voz familiar lo sacó de su reflexión. «Señor, por favor». Héctor giró rápidamente y vio al niño de la calle, corriendo hacia él, sin aliento. El corazón le dio un vuelco. «Tú otra vez». Su voz era un susurro lleno de confusión y algo más que no podía identificar. El niño llegó jadeante y, con una mezcla de nervios y gratitud, le dijo: «Quería agradecerle. Gracias a lo que su asistente me dio, pude comprar comida, medicinas, para otros niños, para Aria, que estaba muy enferma». Héctor, atónito, no sabía qué responder. «Pero yo no te di nada», murmuró sin entender. «No, pero su asistente sí. Ella me ayudó. Gracias a eso, pude hacer algo por los demás». El niño lo miró con una mezcla de temor y gratitud. «¿Y por qué me agradeces a mí?», preguntó Héctor sintiendo un remolino de emociones. El niño titubeó antes de responder: «Solo quería que lo supiera. Y también quería disculparme por molestarlo ayer. No volverá a suceder». Antes de que el niño pudiera irse, Héctor lo llamó. Algo en su interior le decía que debía saber más. «Espera, ¿cómo te llamas?». El niño se detuvo, mirándolo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Lucas, señor». El nombre resonó en la mente de Héctor como un eco lejano. «Lucas», repetía, como si quisiera encontrar una conexión. «¿Tienes hambre?». Los ojos del niño brillaron por un segundo, pero luego dudó. «No quiero causar molestias, señor». «No es molestia. Ven, conozco un lugar cerca de aquí». Mientras caminaban hacia la cafetería, Héctor no podía dejar de observar a Lucas. Algo en su mirada, en su forma de moverse, le parecía familiar, como si hubiera visto esa misma expresión en algún momento de su vida. Ya en la cafetería, Héctor pidió un desayuno completo para el niño y un café para él. Mientras esperaban, Héctor, sorprendido por su propia curiosidad, le preguntó: «¿Cómo terminaste en la calle?». El niño, jugando con una servilleta, bajó la mirada. «Mis padres adoptivos murieron en un accidente. Después no tenía a nadie más. Terminé en un orfanato, pero no era un buen lugar. Así que escapé». Héctor sintió una punzada de culpabilidad al recordar su comportamiento anterior hacia el niño. «¿Y tus padres biológicos?». Lucas se encogió de hombros. «No sé nada de ellos. Solo que me dieron en adopción cuando era un bebé». Algo en esa historia lo incomodó, pero no pudo entender por qué. «¿Y ahora dónde vives?». «En un albergue, cuando hay espacio. Si no, en la calle». La camarera interrumpió el momento, trayendo el desayuno de Lucas. Héctor observó cómo el niño devoraba la comida con desesperación, claramente hambriento. En silencio, Héctor reflexionó. «Lucas», dijo finalmente, mientras el niño seguía comiendo. Héctor observaba a Lucas con una expresión seria,
intentando mantener la calma mientras el niño absorbía lo que acababa de decir. Había algo en la mirada del niño, una mezcla de incredulidad y esperanza, que lo tocaba de una manera inesperada. La oferta parecía simple, pero en la mente de Héctor se tejían pensamientos más profundos. Un trabajo, un propósito para Lucas, algo que podía cambiar su vida. Pero no estaba seguro de qué sentir al respecto. Cuando Lucas aceptó con entusiasmo, sus ojos brillaron de una forma tan pura que Héctor no pudo evitar sonreír. El niño parecía tan genuinamente feliz con la oportunidad que Héctor sintió un nudo en el estómago, algo que hacía mucho no experimentaba. Había algo en esa energía que le despertaba una sensación de esperanza. Era eso lo que sentía. Mientras salían de la cafetería, Héctor recibió una llamada. La urgencia en la voz de Clara lo sacó de sus pensamientos. La reunión con los inversionistas estaba a punto de comenzar, y Héctor apenas había tenido tiempo de darse cuenta de cuánto había pasado. Colgó rápido, mirando a Lucas con una ligera sonrisa. El niño caminaba a su lado, lleno de energía, como si el mundo le hubiera dado una segunda oportunidad. Héctor observaba su entusiasmo, y por un momento se preguntó si él mismo alguna vez había tenido esa chispa. Cuando llegaron a la Torre de Valverde, Héctor sintió algo extraño dentro de él. Una sensación de que algo había cambiado. No sabía si era la presencia de Lucas o si todo en su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Pero había algo que le decía que ese niño podría ser más importante de lo que imaginaba. Esa noche, cuando llegó a su mansión, Héctor soltó un largo suspiro. Aflojándose la corbata, se permitió finalmente un respiro. El día había sido largo, agotador. Necesitaba desconectar. Al llegar al salón, pidió un whisky, pero ni siquiera el trago parecía calmar la mente, que no dejaba de dar vueltas. Se acomodó en su sillón favorito, pero no podía evitar pensar en lo que había ocurrido con Lucas. El niño era un enigma, pero algo en su corazón le decía que debía confiar en él. Cuando Carmen, su ama de llaves, le ofreció algo de cenar, él rechazó cortésmente. No tenía apetito, solo necesitaba tranquilidad. Ella le sirvió el whisky y se retiró a su trabajo. Mientras Héctor trataba de distraerse con el televisor, su mente seguía en un torbellino. El sonido de la presentadora interrumpió su desvelo. Las palabras que escuchó lo hicieron detenerse de golpe. Lucas Martínez. El niño de la calle. Su rostro apareció en la pantalla, y Héctor sintió que el mundo se detuvo por un segundo. Era él. Era Lucas. El niño que había visto por primera vez como una simple figura perdida en la calle. Ahora estaba en las noticias. Desaparecido. Héctor se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El nudo en su estómago se apretó con fuerza. No puede ser el mismo Lucas, pensó. Aunque algo en su interior le decía que lo era. Sacó su teléfono y con manos temblorosas marcó el número de Clara. La urgencia en su voz era palpable, pero en su mente solo había confusión y miedo. Media hora después, Clara llegó, sorprendida por la palidez de Héctor. Le condujo rápidamente al salón, donde él le pidió, con tono grave, que le hablara sobre Lucas. Su mente aún no había logrado asimilar la noticia. Clara intentó tranquilizarlo, pero Héctor ya no podía ocultar la creciente preocupación. ¿Por qué no había verificado la historia de Lucas? Había sido un error. Lo sabía.
Algo en su interior le decía que el niño estaba vinculado a algo mucho más profundo, algo que ni él mismo podía comprender aún. Pero las piezas estaban cayendo en su lugar. Clara observó cómo Héctor se levantaba, nervioso, como si estuviera buscando respuestas que no llegaban. «Fue un error», murmuró, como si eso pudiera aliviar el peso que sentía sobre sus hombros. En ese momento, Héctor no sabía si la vida le estaba dando una segunda oportunidad o si todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero una cosa era segura: la presencia de Lucas había alterado algo dentro de él, algo que cambiaría su vida de una manera que aún no podía entender. Héctor se quedó paralizado, el impacto de las palabras de Clara haciendo eco en su mente. ¿Lucas? El sonido de su propio nombre resonaba en sus oídos como un tambor sordo. El rostro de aquel niño apareció de repente en su mente. La misma cara que había visto en la televisión minutos antes, en las noticias. ¿Podría ser? El sudor frío empezó a recorrer su frente mientras intentaba procesarlo. La noticia, el niño perdido. ¿Y si era él? Es él. Clara, dijo con voz vacía, como si el aire le faltara. Es nuestro Lucas. Clara se quedó inmóvil, asimilando la revelación, incapaz de ocultar la sorpresa que reflejaba su rostro. Su mente no podía alcanzar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La noticia era tan inesperada, tan aterradora. Los ojos de Héctor no se apartaban de ella, casi buscando alguna señal de que todo fuera un mal sueño. Pero la expresión de Clara, tan seria, tan perturbada, lo confirmaba. Era cierto. La policía lo está buscando, Clara. Está desaparecido. No hay duda. Clara se llevó las manos a la boca, como si intentara impedir que el aliento le fallara. Dios mío. Apenas susurró. El miedo, el desconcierto, la angustia se mezclaban en su tono, un mar de emociones que no sabía cómo enfrentar. Héctor se dejó caer en el sillón con un gesto casi automático. Su mente corriendo a toda velocidad, pero sin rumbo. ¿Qué hacer ahora? Las opciones se desvanecían ante él, y no encontraba una salida clara. Todo parecía un laberinto del que no podía escapar. No lo sé, Clara. No sé qué hacer, murmuró, sintiendo cómo la incertidumbre lo ahogaba. Clara, todavía en shock, se acercó un paso más, buscando en él alguna chispa de decisión, alguna dirección. ¿No debemos llamar a la policía? Es lo que corresponde, señor. Pero Héctor la miró de forma abrupta, como si una ola de desesperación lo empujara a reaccionar. No, no aún, no. Su voz se quebró por un momento. Respiró hondo antes de continuar en un tono más bajo, casi susurrante. Necesito hablar con él primero. Necesito saber más. El silencio que siguió entre ellos fue denso, pesado. Clara lo miraba con desconcierto, tratando de comprender, de encontrar lógica en su proceder. Señor Valverde, usted está tomando esto de una forma muy personal. Lo entiendo, pero es un caso grave. Un niño está desaparecido y... No es solo eso, la interrumpió Héctor, su tono firme, pero cargado de una tensión que era imposible ignorar. Se puso de pie de nuevo, esta vez con la mandíbula apretada, como si una resolución inquebrantable se hubiera formado dentro de él. Clara, hay algo que no te he contado, algo que no sé si podré soportar. Clara lo observaba y vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Una frágil verdad a punto de ser revelada. Héctor respiró profundamente antes de hablar, sus palabras pesadas como una carga de años. Hace muchos años,
antes de que fundara la empresa, estuve involucrado en una relación que no salió bien. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, le di dinero para que desapareciera de mi vida. No supe nada más de ella. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras, como si una capa de hielo se hubiera formado entre ellos. El dolor en los ojos de Héctor era palpable, y el peso de lo que acababa de confesar parecía ser demasiado para él. «¿Está diciendo que...?» Héctor la interrumpió. Ya no podía soportar la mirada de Clara. «No lo sé con certeza, pero la edad de Lucas y algo en sus ojos, en su forma de hablar, siento que hay una conexión, Clara. No sé cómo explicarlo, pero algo me dice que podría ser mi hijo». El silencio que llenó la habitación fue abrumador. Clara lo observaba, sin poder encontrar palabras, sin poder comprender completamente lo que eso significaba. ¿Cómo había podido Héctor ser tan indiferente? No solo hacia la mujer que había amado, sino también hacia el hijo que quizás había abandonado. No era solo el dolor de un hombre que había hecho una elección equivocada, sino también la angustia de un padre que acababa de encontrar una verdad desgarradora. «Eso es... increíble», murmuró Clara. Finalmente, su voz temblorosa. «¿Cree que Lucas es su hijo?» Héctor se pasó la mano por el rostro, sintiendo cómo la culpa lo ahogaba. «No lo sé, Clara. No lo sé. Pero necesito averiguarlo. Necesito hablar con él antes de hacer cualquier cosa». Clara lo miró con una mezcla de preocupación y entendimiento. «Pero, por favor, tenga cuidado. Si realmente es su hijo, todo lo que ha vivido, ¿cómo reaccionará? ¿Qué pasará con él?» «Lo sé», dijo Héctor, un suspiro de agotamiento escapando de sus labios. «Lo sé, pero necesito saber la verdad. No puedo quedarme con esta duda». Clara asintió lentamente, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para cambiar la decisión de Héctor. Solo le quedaba aconsejarlo, apoyarlo de la mejor manera posible. «Entiendo, señor Valverde, pero por favor, no lo asuste más de lo que ya está. Lucas ha sufrido mucho y ahora no podemos hacerle más daño». Héctor la miró con una mezcla de gratitud y dolor. «Gracias, Clara, por entender, por estar aquí. Estamos juntos en esto», dijo Clara, con una sonrisa pequeña pero sincera, antes de salir de la habitación. Quedó solo. Héctor observó el vacío de la habitación, su mente perdida en el mar de dudas y miedos que lo envolvían. La posibilidad de que Lucas fuera su hijo lo atravesaba como una daga, y la culpa lo aplastaba. ¿Cómo había podido no verlo antes? Esa noche no encontró descanso. Su mente giraba en torno a la figura de Lucas, a los momentos compartidos, a las señales que nunca quiso ver. ¿Cómo había llegado hasta aquí sin darse cuenta de lo que significaba? A la mañana siguiente, llegó al despacho más temprano que nunca. Su nerviosismo era palpable, algo que rara vez experimentaba. Cuando Lucas entró con el correo, Héctor sintió el peso de sus propios pensamientos aplastando su pecho. La mirada del niño, tan ajena a lo que estaba por venir, hizo que el corazón de Héctor latiera con más fuerza. «Buenos días, señor Valverde», saludó Lucas con su sonrisa característica.
Buenos días, Lucas, respondió Héctor con un esfuerzo por mantener la calma. ¿Cómo te encuentras hoy? Lucas, sin esperar una pregunta tan personal, le respondió tímidamente: Bien, gracias, señor. Héctor luchó por encontrar las palabras adecuadas. La tensión en su interior lo estaba sofocando, pero no podía dejarlo pasar. Lucas, necesito hablar contigo. Hay algo importante que quiero saber. El niño, notando la seriedad en la voz de Héctor, asintió, pero sus ojos reflejaron inquietud. Claro, señor. Sé que has pasado por cosas difíciles y quiero saber más sobre tu vida antes de que nos conociéramos. ¿Podrías contarme algo más? Lucas bajó la mirada, como si tratara de evadir la pregunta. No hay mucho que contar, señor. Mis padres adoptivos murieron y escapé del orfanato. Héctor asintió lentamente, recordando la historia de Lucas, pero algo más lo inquietaba. Lo sé, pero ¿qué sabes sobre tus padres biológicos? Lucas levantó la mirada, ahora visiblemente sorprendido. No mucho, señor. Solo sé que mi madre me dio en adopción cuando era un bebé. Nunca conocí a mi padre. Las palabras de Lucas le cortaron el aliento a Héctor. Nunca conoció a su padre. El peso de esas palabras lo hizo tambalear por un momento. ¿Cómo podría haber sido tan ciego? ¿Cómo le explicaría lo que había hecho? ¿Nunca intentaste buscarlos?, preguntó con voz temblorosa. Lucas negó con la cabeza. No, señor. Pensé que si me dieron en adopción, era porque no me querían. Las palabras del niño fueron como un martillo golpeando su conciencia. ¿Cómo le diría que él mismo había sido parte de esa historia de abandono? Héctor se obligó a respirar, a mantenerse firme. Lucas, ¿qué dirías si te dijera que yo podría ayudarte a encontrar a tu padre biológico? Los ojos de Lucas se agrandaron con incredulidad, y antes de que pudiera procesar la pregunta, Clara irrumpió en la oficina, con el rostro pálido y respiración entrecortada. Señor Valverde, lo siento, pero hay algo que debe saber. Es urgente. Héctor se volvió hacia ella, desconcertado. ¿Qué ocurre ahora? Es Lucas, señor. Los resultados de la prueba de ADN han llegado. Él es su hijo. La policía está aquí. Quieren hablar con usted sobre Lucas. Las palabras cayeron como una pesada losa sobre Héctor. Su rostro se desfiguró por la sorpresa, perdiendo todo color, como si el aire hubiera dejado de circular. Miró a Lucas, quien, al escuchar esas palabras, parecía un niño perdido, su rostro palideciendo al igual que el de Héctor, y su cuerpo tenso, paralizado por el miedo. ¿Por qué? La voz de Lucas temblaba, casi inaudible, una mezcla de confusión y terror. Héctor deseaba poder calmarlo, pero el peso de la situación lo sobrepasaba. Se sentía impotente. Héctor se levantó lentamente de la silla. Cada movimiento parecía más pesado que el anterior. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una solución, un resquicio de esperanza, pero todo a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué hacer ahora?, pensó. El temor de perder a Lucas lo consumía. Lucas, por favor, confía en mí, dijo con voz quebrada, intentando transmitir una seguridad que no sentía. Todo va a estar bien, te lo prometo. Antes de que Lucas pudiera reaccionar,
La puerta se abrió con brusquedad y 2 oficiales de policía entraron en la oficina. El aire se volvió denso, opresivo, como si el tiempo mismo se detuviera. Héctor se sintió pequeño, vulnerable, atrapado entre los oficiales y Lucas. «¿Señor Héctor Valverde?» Uno de los oficiales pronunció su nombre con frialdad. Héctor asintió, pero se colocó inmediatamente frente a Lucas, como un escudo humano, protegiéndolo instintivamente. No sabía qué estaba pasando, pero tenía claro que no permitiría que nada le ocurriera al niño. «Sí, soy yo», dijo con la voz tensa. Cada palabra le costaba más que la anterior. «¿Qué sucede? Tenemos razones para creer que usted tiene conocimiento del paradero de un menor desaparecido». El oficial no apartó la mirada de Lucas ni un segundo. El niño se levantó de un salto, la angustia pintada en su rostro como una sombra aterradora. No pueden llevarme de vuelta», balbuceó, sus ojos llenos de pavor, sus palabras ahogadas por el miedo. Héctor giró hacia Lucas. Su corazón se partió al ver esa mirada. ¿Cómo explicar que todo lo que él había temido se estaba volviendo realidad? Se agachó a su lado y con la voz más suave que pudo, le dijo: «Lucas, cálmate, por favor. No dejaré que te pase nada malo, lo prometo». El segundo oficial dio un paso hacia adelante, su rostro impasible, mientras sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. «Señor Valverde, le voy a pedir que se aparte del niño», pero Héctor no se movió. «No hasta que me digan exactamente qué está pasando aquí», respondió con firmeza, su voz cargada de una mezcla de miedo y determinación. El primer oficial, al ver que Héctor no cedía, dijo con una calma amenazante: «Estamos investigando la desaparición de Lucas Martínez. Y tenemos razones para creer que este niño es él, y que usted lo ha estado ocultando». El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Héctor. No podía ser. No podía estar pasando esto. El miedo se convirtió en una fría presión en su pecho, asfixiándolo. ¿Cómo proteger a Lucas de algo que no entendía completamente? «Oficiales», intervino Clara, su voz titubeante pero decidida, intentando encontrar una salida. «Debe haber un error. El señor Valverde contrató a Lucas hace solo unos días. No sabíamos nada de su pasado». «No sabían, señorita», interrumpió el segundo oficial, con tono autoritario. «Le sugiero que no interfiera con una investigación policial». Lucas, tembloroso, se aferró al brazo de Héctor, buscando consuelo en él como si fuera lo único que le quedaba. «Por favor, señor Valverde, no me dejen, no quiero volver al orfanato». La súplica de Lucas era un grito silencioso, un lamento que desgarraba el alma de Héctor. El padre miró al niño, luego a los oficiales, y finalmente a Clara. Todo en su interior se retorcía, pero algo dentro de él despertó. Ya no podía seguir callando, no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Este niño necesitaba algo más que promesas vacías. Necesitaba un cambio. «Oficiales», dijo, su voz ahora más fuerte, más resuelta. «Antes de que hagan algo, hay algo que deben saber». Un silencio espeso invadió la habitación, pesado como la niebla. Todos los ojos se centraron en Héctor, expectantes. Creo que Lucas es mi hijo biológico». Esas palabras flotaron en el aire como un golpe de thunder. Lucas quedó paralizado, mirando a Héctor con los ojos abiertos de par en par,
sin entender completamente lo que acababa de escuchar. Clara soltó un grito ahogado, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y miedo. Los oficiales intercambiaron miradas incrédulas, confundidos, como si no pudieran procesar lo que acababan de oír. «Señor Valverde», dijo uno de los oficiales después de un largo silencio, su voz ahora cargada de incredulidad. «Eso es una acusación muy grave. ¿Tiene alguna prueba para respaldar lo que dice?» Héctor sintió que la tierra se desmoronaba aún más bajo sus pies. No tenía pruebas, solo un instinto, solo una desesperación por proteger a Lucas. Pero sabía que no podía quedarse callado. «No tengo pruebas tangibles en este momento», dijo, tomando aire con dificultad, sintiendo que cada palabra era un peso sobre su alma. «Pero estoy dispuesto a someterme a una prueba de ADN de inmediato para demostrarlo». El oficial frunció el ceño, desconfiado. «Señor Valverde, entiendo que quiera proteger al niño, pero obstruir una investigación policial es un crimen grave». «No estoy obstruyendo nada», replicó Héctor con voz firme, el dolor y la desesperación claramente visibles en su mirada. «Estoy dando una explicación y una solución. Si Lucas es mi hijo, tengo derecho a su custodia». Lucas, que había permanecido en silencio durante todo ese tiempo, finalmente rompió el silencio. Su voz débil pero llena de sinceridad. Es cierto. Usted podría ser mi padre». Héctor se arrodilló frente a Lucas, con la mirada fija en los ojos del niño, sintiendo que todo su ser temblaba. «Lucas, te lo prometo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para descubrir la verdad. Y pase lo que pase, no voy a abandonarte». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Lucas, y su voz tembló al responder. «Pero, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no lo sabía con certeza?» Héctor cerró los ojos por un momento. La emoción lo destruyó por completo. «Porque no lo sabía, Lucas. Pero ahora que hay una posibilidad, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para protegerte y cuidarte». El oficial, que parecía estar a cargo, observó la situación con una mezcla de incomodidad y formalidad. «Señor Valverde, aprecio su disposición a colaborar, pero necesitamos llevar a Lucas con nosotros mientras se resuelve este asunto». «¡No!», gritó Lucas, aferrándose a Héctor con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. «Por favor, no me dejen. No quiero irme». Héctor se levantó, manteniéndolo cerca de él, su rostro lleno de determinación. «Oficiales, les pido que consideren otra opción. Estoy dispuesto a hacerme la prueba de ADN hoy mismo. Mientras tanto, ¿no podría Lucas permanecer bajo mi custodia?» Los oficiales se miraron entre sí, visiblemente desconcertados. Clara, quien había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Oficiales», dijo con voz decidida, «conozco a una jueza de familia que podría ayudarnos a resolver esto rápidamente y de manera legal. ¿Qué les parece si la contactamos y organizamos una audiencia de emergencia?» El oficial principal parecía considerar la propuesta, aunque con una expresión algo incrédula. «Eso podría funcionar, pero necesitamos garantías de que el niño no desaparecerá de nuevo». «Yo me haré responsable», dijo Héctor sin titubear, con firmeza. «Firmaré lo que sea necesario. Lucas no se irá a ningún lado». Tras una tensa conversación por radio con sus superiores, los oficiales finalmente accedieron a la sugerencia. «Está bien, señor Valverde», dijo el oficial,
su tono todavía severo. Tiene 24 horas para presentarse ante el juez con el niño y las pruebas que pueda reunir. Si no lo hace, se emitirá una orden de arresto por obstrucción a la justicia. Héctor asintió solemnemente, sabiendo que no había marcha atrás. Entendido. Tienen mi palabra. Cuando los oficiales se marcharon, la tensión en la habitación se volvió casi palpable. Los tres se quedaron en silencio, sin saber qué hacer a continuación. Señor Valverde, ¿de verdad cree que usted es mi padre? La pregunta de Lucas cayó en el aire como un susurro tembloroso. Pero Héctor no pudo evitar la oleada de emociones que lo invadió. Se arrodilló de nuevo frente al niño, su corazón palpitando de manera descontrolada, pero también con una claridad recién descubierta. Lucas, comenzó, su voz suave, pero llena de una determinación que resonaba en el silencio entre ellos. Hay muchas cosas que aún no entiendo, cosas que ni siquiera yo puedo explicar, pero sé, con cada fibra de mi ser, que desde el momento en que te vi, sentí una conexión contigo. No sé si es porque eres mi hijo biológico, o si simplemente eres un niño extraordinario. Lo único que sé es que quiero cuidarte y protegerte, sin importar lo que diga esa prueba de ADN. Los ojos de Lucas brillaron, llenándose nuevamente de lágrimas. Pero esta vez, como un delicado rayo de sol en medio de la tormenta, apareció una pequeña sonrisa. Yo también sentí algo especial con usted, señor Valverde. Nunca antes alguien se había preocupado tanto por mí. Las palabras de Lucas fueron como un golpe directo a la piel de Héctor. Un nudo se formó en su garganta, y su corazón se contrajo, incapaz de contener la inmensa gratitud que lo invadía. ¿Cómo podría haber sido tan ciego durante tanto tiempo?, pensó, sintiendo cómo su propio amor por Lucas crecía, sólido y firme, como una roca. «Prometo, Lucas», murmuró con la voz quebrada, «que a partir de ahora, siempre habrá alguien que se preocupe por ti». Clara, que había permanecido en segundo plano, interrumpió suavemente, su voz cargada de respeto pero también de urgencia. «Señor Valverde, odio interrumpir este momento tan emotivo, pero tenemos mucho que hacer en las próximas 24 horas». Héctor asintió, un suspiro escapando de sus labios. Siempre había sido tan difícil equilibrar las emociones con la acción. «Tienes razón, Clara. Necesito que canceles todas mis reuniones de hoy y mañana. Después, contacta a la jueza que mencionaste y programa esa audiencia de emergencia. También necesitamos encontrar un laboratorio que pueda hacer una prueba de ADN rápida. Yo me encargaré de todo lo demás», dijo, sintiendo cómo la tensión comenzaba a tomar el control. «Entendido, señor», respondió Clara, marcando en su teléfono mientras Héctor giraba hacia Lucas, su mirada llena de una mezcla de ternura y una determinación que no se había permitido sentir hasta ahora. «¿Estás listo para un día muy ocupado?», le preguntó, con su voz baja pero confiada. Lucas lo miró, un brillo nuevo en sus ojos. «Estoy listo para lo que sea, siempre y cuando esté con usted». Las horas siguientes fueron una avalancha de tareas y decisiones. El laboratorio, el abogado de familia, las llamadas y la organización. Mientras todo eso sucedía, Héctor no dejaba de notar las pequeñas similitudes entre él y Lucas.
la forma en que fruncían el ceño cuando se concentraban, cómo inclinaban la cabeza cuando prestaban atención. Esos gestos sutiles que le demostraban una verdad mucho más profunda de lo que había imaginado. Mientras esperaban los resultados del ADN en la mansión de Héctor, la sala parecía cargada de una electricidad invisible. Lucas, como si estuviera buscando algo, finalmente rompió el silencio. «Señor Valverde», dijo, su voz cargada de una ansiedad contenida, «si usted es mi padre, ¿por qué nunca me buscó?». Las palabras de Lucas golpearon a Héctor como un puñetazo directo al estómago. Sabía que esta pregunta era inevitable, pero aún así, nada lo había preparado para este momento. No podía escapar de la intensidad de esa mirada, tan llena de dolor y esperanza al mismo tiempo. ¿Cómo responder a algo así?, pensó, un nudo formado en su pecho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Héctor habló, cada palabra pesada con arrepentimiento. «Lucas», comenzó con voz temblorosa, «cuando era joven, cometí muchos errores. Uno de ellos fue no estar listo para ser padre cuando tu madre me dijo que estaba embarazada. Lo que hice fue darle dinero y pedirle que desapareciera de mi vida. Es algo de lo que me he arrepentido todos los días desde entonces». Lucas lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y comprensión, como si comprendiera la lucha interna de Héctor. La siguiente pregunta, sin embargo, fue aún más difícil de responder. «¿Y mi madre? ¿Sabe algo de ella?». Héctor cerró los ojos por un momento, la tristeza envolviéndolo como una manta pesada. «Lo siento, Lucas. No sé qué pasó con ella después de que nos separamos, pero lo que sí te prometo es que haré todo lo posible por encontrarla, si eso es lo que quieres». Lucas asintió lentamente, procesando cada palabra. Luego, con un tono suave, algo más maduro de lo que su edad sugeriría, dijo, «Gracias por ser honesto conmigo, señor Valverde». Héctor lo miró fijamente, la emoción ardiendo en su interior. «Puedes llamarme Héctor». Justo en ese momento, el teléfono de Héctor sonó, y al ver la pantalla, supo que era el laboratorio con los resultados de la prueba. Con las manos temblorosas contestó, poniendo el teléfono en altavoz para que Lucas pudiera escuchar. «Señor Valverde», dijo la voz al otro lado de la línea, su tono profesional y distante. «Tenemos los resultados de la prueba de ADN». Héctor y Lucas se miraron, un rayo de tensión atravesando la habitación. Este momento podría cambiarlo todo. El corazón de ambos latía con fuerza, la anticipación casi insoportable. «Los resultados indican», la voz continuó, creando un silencio tenso, «que hay un 99.9% de probabilidad de que usted sea el padre biológico del niño». El tiempo pareció detenerse. Héctor y Lucas se miraron, sus ojos llenos de incredulidad y emoción. «Eres mi padre», susurró Lucas, su voz quebrada por el asombro y la emoción, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Héctor, incapaz de contener sus propias emociones, se inclinó hacia él y lo abrazó con fuerza, su cuerpo temblando con la intensidad del momento. «Y tú eres mi hijo», murmuró, sintiendo cómo las palabras le costaban, pero al mismo tiempo llenándolo de una profunda paz. En ese abrazo, Héctor supo que este no era el final, sino apenas el comienzo. Había mucho por hacer. Aún tenían que enfrentarse a la jueza y resolver la situación legal de Lucas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Héctor sintió algo
que había perdido hacía años: la esperanza. Ya no era solo un hombre de negocios solitario, ahora era un padre, con un hijo al que amar y proteger. Y mientras sostenía a Lucas en sus brazos, hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que viniera, enfrentarían todo juntos, como una familia. El corazón de Héctor latía más rápido al recordar las difíciles circunstancias por las que había pasado Lucas. Si todo sale bien hoy, pronto tendrás tu propia habitación aquí, le dijo con suavidad. Lucas se sentó de repente, su rostro marcado por la ansiedad. ¿Crees que la jueza me dejará quedarme contigo? Héctor se acercó a él y le puso una mano reconfortante sobre el hombro. Haré todo lo que esté a mi alcance para que así sea. Con la prueba de ADN a nuestro favor, no hay abogado que pueda argumentar en contra de nuestra causa. En ese momento, Carmen entró con una bandeja de desayuno, interrumpiendo el silencio tenso entre ellos. Buenos días, señor Valverde, joven Lucas. Les he traído algo para que coman antes de su gran día, dijo mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. Héctor asintió, y aunque estaba nervioso, se dio cuenta de la sonrisa en los ojos de Lucas al ver la comida. Durante el desayuno, Héctor no pudo evitar observar a Lucas con detenimiento. Cada gesto, cada movimiento del chico, le recordaba tanto a sí mismo como a su edad. Decidió, entonces, abordar lo que ambos sabían que flotaba en el aire. ¿Cómo no lo había notado antes, Lucas? Comenzó, sabiendo que lo que diría sería importante. Sé que todo esto debe ser abrumador para ti. ¿Cómo te sientes realmente? Lucas dejó la tostada a medio comer y miró hacia el vacío, pensativo. Es extraño. Toda mi vida me he preguntado quiénes eran mis padres biológicos, por qué me abandonaron. Y ahora, de repente, tengo un padre rico además. El corazón de Héctor se tensó al escuchar esa verdad cruda. Lucas, quiero que sepas que el dinero no cambia nada. Pero Lucas, sorprendentemente maduro para su edad, interrumpió. Si pudiera retroceder el tiempo, lo sé. No puedes cambiar el pasado. Pero ahora estás aquí, y eso es lo que importa, ¿verdad? Héctor asintió, emocionado por las palabras de Lucas. Así es. Y prometo que haré todo lo posible para compensar el tiempo perdido. Justo en ese momento, el timbre de la puerta interrumpió la conversación. Era Clara, que llegaba con noticias urgentes. Buenos días, señor Valverde, dijo, mirando a Lucas. La jueza García nos verá en una hora. Debemos irnos ya. El viaje al juzgado fue tenso. Héctor repasaba mentalmente los puntos clave de la estrategia preparada por su abogado, mientras Lucas miraba por la ventana, absorto en sus propios pensamientos. Al llegar, una multitud de periodistas les dio la bienvenida. ¿Es cierto que ha encontrado a su hijo perdido, Lucas? ¿Cómo se siente al descubrir que es hijo de uno de los hombres más ricos del país? Los periodistas no dejaban de hacer preguntas mientras Héctor se ponía en modo protector, cubriendo a Lucas con su cuerpo mientras se abrían paso hacia el interior del edificio. Una vez dentro, el abogado Gutiérrez los esperaba. «Héctor, Lucas, justo a tiempo», dijo con una ligera sonrisa. «La jueza García es conocida por su puntualidad. Repasemos una última vez la estrategia». A medida que el abogado hablaba, Héctor notó que Lucas estaba visiblemente pálido. Se agachó junto a él. «¿Estás bien?», le preguntó preocupado. Lucas negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo. «¿Y si la jueza decide que no puedo quedarme contigo? ¿Y si me envían de vuelta al orfanato?». Héctor, lleno de determinación, se arrodilló frente a él,
y le sostuvo los hombros. Escúchame bien, Lucas. No importa lo que pase allí dentro, no voy a permitir que te alejen de mí. ¿Me entiendes? Lucharé con todo lo que tengo. Lucas, con una pequeña sonrisa en sus labios, respondió: Gracias, papá. La emoción invadió a Héctor al escuchar esas palabras. Era la primera vez que Lucas lo llamaba de esa manera, y su corazón se llenó de una felicidad que nunca había conocido. De pronto, la asistente de la jueza llegó a la sala. La jueza García los verá ahora. Entraron a la sala de audiencias, donde la jueza, García, los esperaba. Con una mirada firme y penetrante, la jueza comenzó: Señor Valverde, entiendo que está solicitando la custodia del menor Lucas Martínez, alegando ser su padre biológico. ¿Es esto correcto? Héctor asintió con determinación. Así es, su señoría, respondió. La jueza entonces se dirigió a Lucas. ¿Y usted, joven, qué piensa de todo esto? Lucas miró nervioso a Héctor antes de contestar. Yo quiero quedarme con él, su señoría. Es mi padre. La jueza, con una expresión seria, continuó. Señor Valverde, tengo algunas preguntas para usted. ¿Cómo es que descubrió que Lucas era su hijo después de todos estos años? Héctor respiró hondo antes de responder. Fue una serie de coincidencias, su señoría. Conocí a Lucas en la calle, sin saber quién era. Algo en él me llamó la atención, y decidí ayudarlo. Fue solo después, cuando vi un reportaje sobre su desaparición, que empecé a sospechar que podría ser mi hijo. La jueza asintió, pero no dejó de observar con una mirada severa. Ya veo. Y durante todos estos años, nunca intentó buscar al hijo que sabía que había tenido. Las palabras de la jueza fueron como un golpe directo al pecho de Héctor. No, su señoría. Y es algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida. Era joven y egoísta, y tomé decisiones de las que no estoy orgulloso. Pero ahora que he encontrado a Lucas, quiero hacer las cosas bien. La jueza miró a Lucas. Joven Lucas, ¿puedes contarme por qué escapaste del orfanato? Lucas, con los ojos bajos, respondió con una voz temblorosa. No era un buen lugar, su señoría. Algunos de los cuidadores nos trataban mal. Tenía miedo todo el tiempo. El peso del momento se hacía insoportable para Héctor mientras escuchaba las palabras de Lucas. Cada frase de él parecía arañar su alma, una verdad cruda que Héctor no había querido enfrentar durante tantos años. No voy a dejar que te manden de nuevo al orfanato, le aseguró, con la voz cargada de una emoción que apenas podía contener. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para protegerte. Las palabras resonaron en el aire, pero el miedo en los ojos de Lucas no desapareció por completo. El joven se aferraba a esa promesa como un último hilo de esperanza. El juicio había comenzado a desvelar la culpa que Héctor había arrastrado consigo durante toda su vida. Cuando la jueza García le preguntó por qué no había buscado a su hijo, la respuesta le quemó en la garganta. Sé que no lo hice, su señoría, y me arrepiento con todo mi ser, dijo, sintiendo como cada palabra era una especie de penitencia por la desidia de su juventud. No había excusas, solo la verdad amarga de lo que había sido. Pero cuando Lucas tomó la palabra, sus ojos se llenaron de un dolor profundo, como si cada palabra que pronunciara fuera una herida que nunca había sanado. No me creían. Decían que inventaba historias para llamar la atención, confesó,
su voz temblando por la rabia contenida. La furia se apoderó de Héctor, pero sabía que debía mantenerse firme, que todo lo que había hecho hasta ese momento, todo lo que estaba dispuesto a hacer, tenía que estar enfocado en Lucas, en su bienestar. Al final, cuando la jueza pronunció su veredicto, la sala pareció quedarse en silencio por un segundo eterno. «Lo logramos», murmuró Lucas. Una sonrisa tímida pero genuina brotó en su rostro. Para Héctor, ese momento fue una liberación, un respiro profundo después de tanta tensión acumulada. No podía creerlo, pero la realidad se hizo presente cuando la jueza le dio la custodia temporal de Lucas. Era un primer paso, pero un paso crucial. Afuera del tribunal, los periodistas se abalanzaron sobre ellos, bombardeándolos con preguntas que Héctor no quería escuchar en ese momento. ¿Cómo se siente Lucas al ser oficialmente el hijo de Héctor Valverde? Los flashes los cegaban, pero Héctor solo pensó en proteger a Lucas, en mantenerlo a salvo de esa marea de curiosidad ajena. «Ahora no vamos a hablar», dijo, con voz firme, guiándolo lejos de los micrófonos y las cámaras. No era el momento de responder nada. Ahora, solo importaba él y Lucas. De regreso en la mansión Valverde, Héctor se detuvo un instante frente a la gran casa que ahora, de alguna manera, también era de Lucas. «¿Tu habitación?», dijo, intentando no mostrar cuán abrumado se sentía por la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «¿Qué te gustaría tener en ella?». Lucas lo miró con una sorpresa evidente, como si por un momento no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Mi propia habitación? ¿De verdad?», preguntó, y Héctor sintió una punzada de culpabilidad al pensar en todo lo que le había faltado hasta ahora. «Claro, Lucas», respondió suavemente. «Todo lo que desees. Esta es tu casa ahora». Y entonces, Lucas hizo una solicitud que rompió el corazón de Héctor. «¿Podría tener libros? Siempre me ha gustado leer, pero en el orfanato casi no había». La simplicidad de su petición lo conmovió profundamente. «Por supuesto», dijo, sonriendo con ternura. «Llenaremos tu habitación de libros. Y tal vez podríamos leer juntos, alguna noche. ¿Te gustaría?». Los ojos de Lucas brillaron, y Héctor vio la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Una sonrisa que estaba cargada de esperanza, de sueños que aún podían cumplirse. «Me encantaría», dijo Lucas, y esa respuesta le llenó el corazón de una calidez que no había conocido antes. Mientras recorrían la mansión, Héctor observaba a Lucas con una mezcla de asombro y gratitud. Este niño, que había pasado por tantas dificultades, ahora era parte de su vida, y su presencia llenaba cada rincón de la casa. Cuando se detuvo frente a una ventana, mirando hacia el jardín, se dio cuenta de cuán profundamente había cambiado todo. «Esto, Lucas», dijo, mirando al joven a los ojos, «esto es solo el comienzo». Y mientras pensaba en todo lo que había dejado atrás para llegar hasta allí, en su mente se formó una resolución clara. No iba a dejar que nada ni nadie interfiriera en la oportunidad que finalmente había encontrado para ser el padre que Lucas merecía. En ese momento, entendió que no importaba el tamaño de la casa, ni los sacrificios que tuviera que hacer, porque lo más importante era lo que tenían el uno al otro. Y eso nada ni nadie podría arrebatárselo. «Quiero que sepas que esto es algo completamente nuevo para mí», dijo Héctor, su voz temblando ligeramente, como si cada palabra estuviera cargada de una honestidad que no había compartido con nadie en mucho tiempo. «Probablemente cometeré errores y habrá momentos difíciles, pero te prometo que, pase lo que pase, siempre,
siempre. Haré lo mejor para ti. Lucas lo miró fijamente, y la profundidad de su mirada dejó a Héctor sin palabras. Un niño tan pequeño y, sin embargo, tan sabio. Lo sé, papá, respondió Lucas con una madurez que desconcertó a Héctor. Y yo también cometeré errores. Pero ahora estamos juntos, ¿verdad? Podemos aprender juntos. Héctor sintió cómo un nudo se formaba en su garganta, una mezcla de emoción y alivio. El amor por su hijo, aunque aún nuevo, crecía rápidamente, y con él, la responsabilidad de ser el padre que siempre había querido ser. Así es, hijo, respondió. La suavidad de sus palabras ocultaba una verdad profunda. Aprenderemos juntos. Esa noche, después de que Lucas se fue a dormir, Héctor se quedó solo en su estudio, rodeado por la quietud de la casa. Todo lo que había ocurrido en los últimos días lo había dejado exhausto, como si no pudiera procesarlo todo a la vez. Sacó una foto del cajón, una foto vieja, de una época que preferiría olvidar. En ella, una joven sonriente sostenía un test de embarazo positivo. «Lo siento, Lucelia», murmuró Héctor, mirando la imagen con un dolor palpable. «Lo siento por haberte dejado atrás. Lo siento por no haber sido lo que necesitabas. Pero te prometo que cuidaré de nuestro hijo con todo lo que soy». La culpa lo envolvía como una sombra pesada que no podía apartar. Esas palabras que había guardado durante tanto tiempo salían, ahora, con la misma desesperación con la que un náufrago pide ayuda. Un suave toque en la puerta lo sacó de su trance. Era Lucas, en pijama, con los ojos medio cerrados pero cargados de algo más que sueño. «Papá», dijo, su voz temblando apenas, «no puedo dormir». Héctor rápidamente guardó la foto, con la sensación de que todo lo que había dicho y hecho en ese momento parecía irrelevante. Se levantó, sus pasos lentos y pensativos, y abrió la puerta. «¿Qué pasa, Lucas? ¿No te sientes cómodo en tu habitación?». La preocupación en su voz era sincera, pero sabía que la respuesta no era tan simple. Lucas negó con la cabeza, sus ojos cargados de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «No es eso», murmuró, como si se estuviera abriendo de una manera que aún no comprendía. «Es que tengo miedo de que cuando me despierte, todo esto haya sido un sueño». El corazón de Héctor se encogió al escuchar sus palabras, el miedo y la inseguridad de su hijo golpeándolo como una ola inesperada. Se acercó a él, se arrodilló frente a Lucas y con una suavidad que solo un padre puede ofrecer, le dijo: «Lucas, esto no es un sueño. Yo estoy aquí, eres mi hijo, y nada va a cambiar eso». Los ojos de Lucas brillaban con dudas, buscando en los de su padre una respuesta que lo tranquilizara. «¿Entiendes?», insistió Héctor, pero aún vio la pequeña chispa de incertidumbre en los ojos de Lucas. «Ven», dijo entonces Héctor, tomándolo de la mano con la esperanza de brindarle algo más que palabras. Lo condujo hacia la cocina, el sonido de sus pasos resonando en la casa vacía. Sacó algunos ingredientes de los armarios, con el rostro concentrado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lucas, su curiosidad infantil despertando. «Vamos a hacer chocolate caliente», dijo Héctor con una sonrisa leve en sus labios. «Mi madre solía preparármelo cuando no podía dormir. Es una receta secreta de la familia Valverde. Y ahora es tu turno de aprenderla». Mientras preparaban el chocolate, Héctor se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Este pequeño acto, tan sencillo, estaba creando una conexión entre ellos.
Lucas reía de las bromas de su padre, y Héctor respondía con más humor, pero también con algo más profundo, algo que no podía poner en palabras. ¿Y el ingrediente secreto?, preguntó Lucas, expectante. «Un toque de canela», respondió Héctor con tono misterioso. El aroma que llenaba la cocina era cálido y reconfortante, un pequeño refugio frente al caos emocional que ambos habían estado viviendo. «Huele increíble, papá», dijo Lucas, y sus palabras fueron como una pequeña victoria para Héctor. Cuando el chocolate estuvo listo, se sentaron juntos en la sala de estar, cada uno con una taza humeante entre las manos, como si eso fuera suficiente para consolidar todo lo que habían hablado. «¿Sabes, Lucas?», comenzó Héctor, después de tomar un sorbo, mirando a su hijo con los ojos llenos de una nostalgia que no podía negar. «Cuando era niño, soñaba con momentos como este, con momentos en los que pudiera compartir algo especial con mi propio hijo». Lucas lo miró, los ojos llenos de curiosidad, pero también de algo más. Una comprensión temprana de que su padre no había tenido la vida fácil. «¿Y por qué no lo hiciste antes?», preguntó Lucas, con una sencillez que le dolió a Héctor. Héctor suspiró, el peso de la pregunta cayendo sobre él como una piedra. «Porque tenía miedo», respondió con una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. «Miedo de no ser un buen padre, miedo de cometer errores, y me dejé llevar por mi trabajo, por ganar dinero, pensando que eso llenaría el vacío que sentía». «¿Y lo hizo?», Lucas le preguntó, su voz curiosa, como si estuviera tratando de comprender la vida de su padre a través de la honestidad que le estaba mostrando. «No», respondió Héctor sin titubeos. «Nada lo hizo. Nada hasta que te encontré». Las palabras flotaron en el aire, simples pero llenas de una verdad profunda que unió aún más a los dos. Lucas sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. «Papá, ¿crees que algún día encontraremos a mi mamá?». La pregunta, aunque inocente, tocó una fibra delicada en Héctor. Por un momento, se quedó en silencio, pensando en lo que esa pregunta realmente significaba. «No lo sé, Lucas», dijo finalmente, sus palabras suaves pero firmes. «Pero te prometo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrarla». «¿Te gustaría eso?», Lucas preguntó con una esperanza contenida. «Sí», dijo Lucas sin vacilar. «No para irme con ella, sino solo para conocerla, para entender». Héctor lo miró con una ternura infinita. «Lo entiendo», dijo, abrazando a su hijo con la promesa no expresada de que, pase lo que pase, siempre estaría allí para él. «Y haremos todo lo posible para que eso suceda». Cuando terminaron el chocolate, Héctor notó que Lucas comenzaba a quedarse dormido, su cabeza cayendo suavemente sobre el respaldo del sofá. «Creo que alguien está listo para regresar a la cama», dijo Héctor con una sonrisa, levantando a Lucas en sus brazos. Lo llevó de vuelta a su habitación, lo arropó y antes de salir, Lucas lo llamó. «Papá, ¿puedes quedarte un rato más?». Héctor se quedó allí, sentado al borde de la cama. «Claro que sí, hijo», murmuró, mientras Lucas se sumía en un sueño tranquilo. Héctor no podía dejar de pensar en todo lo que había cambiado en su vida, en lo que aún estaba por venir. Pero mirando a su hijo dormir, supo que todo, absolutamente todo, valdría la pena. «Por supuesto, señor Valverde», respondió Clara con su tono habitual, aunque hoy algo en su voz reflejaba una leve preocupación. «¿Necesita algo más?».
Héctor pensó por un momento, mirando la taza de café que había estado sosteniendo con las manos entrelazadas, como buscando respuestas dentro de sí mismo. Sí, de hecho, dijo al fin, rompiendo el silencio. ¿Podrías investigar sobre las mejores escuelas de la zona? Lucas necesitará continuar su educación. Me pondré en ello de inmediato, afirmó Clara, y justo cuando Héctor colgó el teléfono escuchó unos pasos bajando las escaleras. Era Lucas, todavía en pijama, con el pelo revuelto, con esa imagen de niño que había comenzado a aprender a ser feliz en su nuevo hogar. «Buenos días, papá», dijo Lucas, frotándose los ojos con una mano, como si el sueño todavía lo abrazara. Su voz era suave, pero sus palabras llenas de una calidez que Héctor no había esperado encontrar en tan poco tiempo. «Buenos días, hijo», respondió Héctor, sintiendo una extraña familiaridad al pronunciar esas palabras. Algo en su interior se conmovió profundamente, como si esas palabras fueran más que un saludo, fueran una promesa, una conexión que por fin comenzaba a tener sentido. ¿Dormiste bien?, Lucas asintió, aunque su rostro mostraba una ligera sonrisa de satisfacción. Sí, mucho mejor después del chocolate caliente. Héctor no pudo evitar sonreír también, sintiendo que ese pequeño gesto compartido había fortalecido aún más el lazo entre ellos. «Me alegro», respondió Héctor, mientras se ponía en pie. «Ven, Carmen está preparando el desayuno. ¿Qué te gustaría comer?». Mientras se dirigían al comedor, el silencio entre ellos se sentía cómodo, como si estuvieran juntos en algo nuevo y emocionante, pero también en algo delicado y por descubrir. Durante el desayuno, Héctor tomó un sorbo de su café, dejando que el momento de calma se alargara un poco antes de tocar un tema importante. «Lucas», comenzó, buscando las palabras adecuadas. «He estado pensando en tu educación». Lucas lo miró, con los ojos brillando de curiosidad, pero también con una chispa de nerviosismo. «¿Te gustaría ir a la escuela?». Lucas lo miró fijamente, como si la idea de ir a una escuela real fuera un concepto ajeno, algo que nunca había imaginado. «¿De verdad?», dijo, su voz temblorosa pero llena de esperanza. «Yo nunca he ido a una escuela de verdad. Siempre tuve clases en el orfanato». Héctor asintió lentamente, sintiendo un dolor en su pecho al pensar en todo lo que Lucas había vivido hasta ese momento. «Bueno, creo que es hora de que tengas esa experiencia», dijo con suavidad. «Clara está investigando las mejores opciones, pero quiero que sepas que la decisión final será tuya. Si no te sientes cómodo en una escuela, podemos considerar otras opciones, como tutores privados». Lucas se quedó en silencio, pensativo, como si estuviera sopesando la magnitud de esa nueva oportunidad. Finalmente, su rostro se iluminó con una sonrisa tímida, pero sincera. «Me gustaría intentarlo. Siempre he querido tener amigos de mi edad». Héctor sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. Sabía que Lucas había crecido demasiado rápido, que se había perdido de cosas que muchos niños daban por sentadas. Pero también sabía que ahora tenían una oportunidad para cambiar eso. «Por supuesto, hijo. Haremos que suceda». Después del desayuno, Héctor llevó a Lucas a su estudio. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, sacando la foto que había estado mirando la noche anterior. Con un gesto cuidadoso se la entregó a Lucas, que la tomó con las manos temblorosas, su mirada fija en la imagen que tenía ante él. Es ella mi mamá»,
Lucas preguntó en voz baja, como si temiera que la respuesta fuera algo que no quería escuchar. Héctor asintió con suavidad. Sí, esa es Lucelia, tu madre. Lucas estudió la foto en silencio, como si intentara encontrar algo en esos recuerdos lejanos, algo que pudiera darle paz. Después de un largo momento dijo con una voz temblorosa, «Se ve feliz». «Lo estaba», respondió Héctor, con una nostalgia que no pudo evitar mostrar. «Lucas, quiero que sepas que lo que pasó entre tu madre y yo no fue culpa tuya. Fueron mis errores, mis miedos. Pero te prometo que haré todo lo posible para encontrarla, si eso es lo que quieres». Lucas levantó la vista de la foto, con los ojos brillando por las lágrimas que no llegó a derramar. «Gracias, papá», dijo, su voz un susurro lleno de emoción. «Significa mucho para mí». Héctor abrazó a su hijo, sintiendo como cada palabra que compartían les unía más, como si el pasado doloroso comenzara a desvanecerse, dejando espacio solo para el presente y lo que podían construir juntos. El resto del día lo pasaron explorando la mansión y los terrenos que la rodeaban. Héctor se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba al ver a Lucas explorar, hacer preguntas sobre todo y observar cómo sus ojos se iluminaban con cada pequeño descubrimiento. Era un niño curioso, lleno de vida, que todavía tenía tanto por vivir. Y Héctor sabía que no permitiría que nada lo detuviera. Esa noche, mientras arropaba a Lucas, el niño lo miró con una seriedad que Héctor no había visto antes. ¿Puedo hacerte una pregunta? La pregunta se sintió como una petición profunda, como si Lucas estuviera a punto de abrir una puerta al corazón de Héctor. «Claro, hijo», respondió, acariciándole el cabello con ternura. «Lo que sea», dijo Héctor, dejando que la calma lo invadiera. «¿Crees que algún día podremos ser una familia normal?», Lucas preguntó, con una mirada tan sincera que Héctor se quedó sin palabras por un momento. La pregunta fue como una carga emocional que cayó sobre él, haciéndolo reflexionar sobre todo lo que implicaba ser una familia. «¿Qué quieres decir con normal, Lucas?», Héctor le preguntó, tratando de comprender lo que realmente estaba buscando. Lucas se encogió de hombros, su rostro en sombras por un instante. «No lo sé. Como en las películas, supongo. Como esas familias con picnic en el parque, cenas de Navidad y una mamá». Las palabras de Lucas se clavaron en el corazón de Héctor. «Lucas», dijo con un susurro grave, «cada familia es única. No existe una familia normal. Pero te prometo que haremos nuestras propias tradiciones, nuestros propios momentos especiales. Y en cuanto a tu madre, bueno, haremos todo lo posible por encontrarla. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que eres amado, hijo mío». Lucas sonrió, y su rostro se suavizó mientras lo abrazaba con fuerza. «Te quiero, papá». «Y yo a ti, Lucas», respondió Héctor, con la voz quebrada por un amor que nunca antes había experimentado. Mientras salía de la habitación de Lucas, Héctor se dio cuenta de que este era solo el comienzo de su viaje como padre. Había desafíos por delante, sin duda, pero ahora se sentía más preparado que nunca para enfrentarlos, por el bien de su hijo. Con una nueva determinación, Héctor Valverde se preparó para el siguiente capítulo de su vida, uno que prometía ser el más emocionante y gratificante de todos. Y aquí está la pregunta para ti, querido lector. Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente?
¿Habrías reconocido el sufrimiento de ese niño? ¿O habrías seguido ignorando su dolor? A veces, la vida nos ofrece segundas oportunidades, pero cuando las dejamos pasar, nos enfrentamos al peso de nuestras decisiones. Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. No olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. Y comparte este video con tus seres queridos para que ellos también disfruten de nuestras historias. ¡Hasta pronto!